muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le da la más cordial bienvenida y es que hoy tenemos un programa muy especial, ya que les presentaremos el documental de nuestros colegas de Colosal Informa sobre la batalla de Coto. Comenzamos. Hoy Maylin González nos muestra Playa Ventanas, ubicada en Punta Arenas. Recuerde que usted puede ser parte del Rincón Tico enviándonos las imágenes al correo electrónico yvega@sinar.go.cr. Infracciones a la ley de tránsito aumentaron en un 40% en la región Brunca en el 2020. Esta es una información de Carmen Picado de TV Sur, Canal 14. Abril y mayo del 2020 fueron los meses que registraron el mayor incremento en las infracciones a la ley de tránsito en la zona sur del país. Precisamente fueron los meses que comenzó la restricción vehicular sanitaria. Y es que el comparativo registra un incremento de un 40% en multas. En el 2019 hubo 26.945 infracciones y subió a 37.791, es decir, 10.846 más. Eso sí, el único mes donde más bien hubo una baja en las infracciones fue en noviembre del año anterior en comparación con el 2019. Veamos los datos por meses. En enero de 2019 fueron 1.880. Para el 2020 incrementó a 2.585 con una diferencia de 705. Febrero 2.127. Para el 2019 incrementó a 3.098 para el 2020, la diferencia de 971. Marzo en el año 2019 fueron 2.406, para el 2020 2.832 y el incremento fue de 426. Abril 2019 3.239 y aquí hubo un incremento significativo, 5.074, es decir, 1.835. Mayo 2.574 en el 2019 y el incremento mayor, ese es el mes que registró la más alta cantidad en comparación, llegando ese mes específico a 4.874, es decir, 2.300 infracciones más. Junio 2.076 en el 2019, 3.808 en el 2020 y la diferencia fue de 1.732. Si hablamos del segundo semestre de cada año para julio, en el 2019 fueron 2.032, incrementó al 2020 a 3.612 con una diferencia de 1.580. Después hubo un incremento, pero mucho menor. En agosto de 2019 fueron 1.538 y el 2020, ese mismo mes, 1.872, una diferencia de 334. En septiembre de 2019, 1.799 y en el 2020, ese mismo mes, 2.322 para una diferencia de 523. Octubre de 1.671 infracciones y octubre de 2020 estamos hablando de 1.992, es decir, 321 de diferencia. Noviembre de 2019, 2.879. Estamos hablando de una diferencia que fue mayor en este caso porque en el 2020 se registraron 2.392 y estamos hablando de 332 más bien infracciones menos. En el caso de diciembre de 2019, la cantidad de infracciones fueron 2.879. Subió a 3.330 en diciembre de 2020 con una diferencia de 451. En total, en el 2019 se emitieron 26.945 infracciones, incrementó a 37.791 en el 2020 y ahí donde se da el incremento de 10.846. De todas las infracciones hechas el año pasado, 3.851 corresponden a conductores quienes no tenían su licencia de conducir, 395 a conductores sin cinturón, 170 a acompañantes sin cinturón, 121 sancionados por no respetar la luz roja del semáforo, 159 boletas por incumplir con los dispositivos para el caso de menores y 956 multas por velocidad. Para este año, la Policía de Tránsito continúa con los diferentes operativos. Comenzaron, eso sí, con 4 oficiales menos debido a que se pensionaron. 76 personas oficiales. Pocos para tantos kilómetros. Correcto, porque de ahí hay que sacar los oficiales de guardia, que son 4 por cada
unidad policial que tenemos, somos 4 unidades policiales son 3 que cuentan con oficialía de guardia, Pérez de León, Palmar Norte y Río Claro. Ahí estamos, que son 12 oficiales menos que se restan a eso en suma en carretera. Y después recordemos que tienen derecho también por las garantías sociales y todo, con respecto a las vacaciones, y ahí siempre va a haber, por lo menos a nivel regional, por lo menos va a haber unos 4 o 5 personas por mes o más en vacaciones. Asimismo, el subjefe regional hizo un llamado a los conductores y ciclistas. Llamar a todos, igual a la población, tanto conductores como peatones, que tengamos cuidado a la hora que nos guiamos por las rutas, los peatones, tener cuidado al cruzar, estar siempre alerta, utilizar en la noche algo reflectivo, una vestimenta clara. Vemos, si ustedes pueden observar, muchos ciclistas también siempre anda sin chaleco, porque realmente la ley ahorita no lo castiga, y a veces anda ropa oscura y no se ven. Hacer un llamado a todas esas personas, a los ciclistas también, y a los conductores, tener la prevención siempre, tener su vehículo en buenas condiciones, estarlo revisando, conducir, respetar las velocidades, respetar todas las demarcaciones, todas las informaciones que tenemos en carretera. También dentro de las multas están por la restricción vehicular sanitaria. Hacemos una pausa, ya casi volvemos. El 21 de febrero en Costa Rica se celebró la primera efeméride de cada año. Se trata de la conmemoración de la batalla de Coto, un hecho histórico muy importante que muchos costarricenses no conocen. Nuestros colegas de Colosal Informa prepararon un documental con motivo de los 100 años de esta gesta heroica. Veamos. «100 años de la batalla de Coto». Los acontecimientos del año 1921 que se libraron en Pueblo Nuevo de Coto, del cantón 10º de Corredores, Punta Arenas, consistió principalmente en un hecho de agresión de parte de Panamá en este territorio de Costa Rica, el cual tuvo como resultado más de 30 soldados costarricenses muertos y más de 100 soldados tomados como prisioneros, algunos de ellos heridos, como resultado de la emboscada que recibieron por autoridades panameñas en el momento que se trasladaban desde Punta Arenas al ingresar por el río Coto para hacer valer los derechos territoriales y la soberanía de Costa Rica. Así contaba la historia doña Petra del Carmen Cerceño. Ella siempre me comentaba la historia de lo que pasó aquí en 1921, de la batalla de... Bueno, ella siempre decía que no era batalla, que era una masacre lo que habían hecho los panameños, los militares, con los ticos, porque ella vio desde este punto donde estamos que entraban las lanchas de los ticos y venían vitoreando con una vitrola, música, y gritaban viva Costa Rica, y aparentemente ella decía que venían ebrios y ellos no se daban cuenta de que los militares los estaban esperando para que pasara lo que pasó, ¿verdad? Que los acribillaron, los asesinaron. También decía que hubo un señor que sí sobrevivió, que salió por la isla, y ese señor, ahorita no recuerdo el nombre, pero ese señor fue el que cuenta la historia de lo que había pasado aquí en este lugar. Entonces, en ese tiempo siempre abuelita repitió lo mismo, digamos, doña Petra del Carmen Cerceño siempre repitió lo mismo, nunca dio una historia diferente. Pero en este punto donde estamos es donde sucedieron las cosas, aquí al lado atrás mío, donde pasa el río Coto. En esta zona llegó el primer contingente el 21 de febrero de 1921, dirigido por el comandante Héctor Zúñiga Mora. Ese primer grupo se ubicó en la comunidad y fue capturado por las fuerzas panameñas. Los desarmaron y de esa forma los miembros de la Armada de Panamá se dieron cuenta del ingreso de nuevas lanchas y el 27 de febrero ingresó la lancha La Sultana y fue
en la margen del río, fue capturada. Los enemigos empezaron a disparar sin darle la oportunidad a los costarricenses de tocar el suelo y se produjo las primeras pérdidas mortales. En horas de la tarde ingresó la lancha a La Estrella y fue recibida de igual forma. Y en horas de la noche ingresó la lancha La Esperanza, donde no hubo víctimas mortales porque la tripulación se rindió. Esta última lancha lo que traía era provisiones. Esa batalla dio como resultado la muerte de esos 32 costarricenses que venían a defender el territorio costarricense, 3.000 kilómetros cuadrados que los panameños habían usurpado y respetando el fallo Guay. Esa es la historia, digamos, que se cuenta y que los panameños vivieron aquí, ya se habían posesionado y aquí se alimentaban de las cosas, digamos, digamos, los habitantes que eran propiamente panameños, porque los habitantes que habían aquí eran de nacionalidad panameña. Mis abuelos eran panameños. Entonces, y ellos, la batalla pasó y ellos quedaron aquí, y ahí salimos nosotros a reducir. O sea, nosotros ganamos, pero la batalla se perdió, digamos, el caso de los límites fue el problema. Como antecedentes tenemos que Costa Rica, después de su independencia en 1821, no había fijado correctamente sus límites con Colombia, puesto que Panamá era parte de este país para dicha época. Esto generó infructuosos intentos por resolver el asunto y crear un tratado de límites duradero y beneficioso para las partes, principalmente a través de distintos pronunciamientos de Francia y Estados Unidos, los cuales fungieron como árbitros internacionales. En 1903, Panamá se independiza de Colombia e inicia el proceso para resolver los límites. Es ahí donde se suscriben algunos acuerdos o convenios para definir la frontera, pero estos no convenieron los intereses de Costa Rica ni de Panamá, por lo que se solicita en el año 1914 al jefe de justicia de los Estados Unidos, Edward Douglas White, que emitiera un fallo arbitral sobre la posición definitiva de las fronteras, pero este fallo es aceptado por Costa Rica, pero Panamá lo desconoce. A este se le conoce como laudo White. No podemos aceptar el fallo White. Señores, poco a poco estamos perdiendo el territorio. ¿Qué haremos, por Dios? Pero los ticos nos tienen con la soga al cuello. Prácticamente es de ellos. No podemos hacer nada. No, si nosotros peleamos por ellos. Los ticos no esperaban de que los panameños estuvieran aquí en este lugar. Y ahí fue sorpresa, lo cual, digamos, ya provocó de que hubieran esos 32 muertos que aparecen en la historia. Aquí, digamos, se dice que los panameños no solo estaban aquí, sino que estaban río abajo, en la boca de Conte, el río Conte, un río, digamos, que ahí abajo, ahí estaban, digamos, había un cuartel, ahí los dejaron pasar y los de allá los dejaron pasar y los de aquí fue los que realmente actuaron en la forma, digamos, que se dio. Y propiamente fue por, como ustedes conocen, no había un acuerdo todavía de límites entre Costa Rica y Panamá y por eso se dio el percance. Aquí nos encontramos en el Monumento a los Caídos en 1921 en honor a esos 32 costarricenses que murieron defendiendo la patria. Es un pequeño monumento donde se indicaba que estaban los restos de esos costarricenses abatidos. Durante mucho tiempo permanecieron acá esos restos, pero a los 50 años, en 1971, se hizo la exhumación y fueron ubicados en el Parque Morazán, donde se colocó una placa en honor a esos costarricenses.
Estamos hoy en el Parque Morazán en San José, Costa Rica. Estamos recordando 100 años de la gesta o la batalla de Coto. Nuestro país en esa época y en el gobierno de Julia Costa García envía un grupo de ejército costarricense para que vaya a recuperar terrenos y tierras que fueron usurpadas por panameños. A mi izquierda tenemos parte de esos donde está una placa, donde están los restos de esos costarricenses que dieron su vida hace más de 100 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió hace 100 años exactamente? Bueno, hay que hacer un poquito de recuerdo sobre por qué ellos están acá en esa placa y qué fue lo que pasó en la zona sur en Pueblo Nuevo de Coto. Dice la historia que nuestro país, luego de su independencia, no había definido correctamente la frontera entre Costa Rica y Colombia. Y es hasta 1903, cuando Panamá se independiza formalmente, que tratan de resolver el asunto, en el cual se hacen algunos tratados y en el cual Francia y el mismo Estados Unidos sirven como mediadores. Debido a esa situación, ni Panamá quedó satisfecho de lo que se negoció, ni Costa Rica tampoco, a pesar de la participación del jefe de justicia, Edward Douglas White. Debido a esas situaciones, hoy Costa Rica recuerda. Entonces, ¿qué sucedió y por qué estamos hoy acá en el Parque Morazán? Recordar un poco de que nuestro país había casi que abandonado esa zona, pero Estados Unidos tenía intereses para el cultivo del banano y también intereses en el canal de Panamá, que recientemente se había independizado Panamá. Nuestro país se informó, dice la historia, en el gobierno de Julio Acosta García, que autoridades panameñas habían establecido un corregimiento allá en Pueblo Nuevo de Coto y que había muchos caseríos panameños. El gobierno de Julio Acosta envía un contingente de costarricenses a la zona sur, específicamente a quitar a esas autoridades panameñas. Cuando llega allá, dice la historia, por el coronel Héctor Zúñiga, junto con un grupo de costarricenses, quitan a las autoridades panameñas y enarbolan la bandera costarricense. Pero debido a que Panamá se entera también de esa situación, entró también en cólera y el presidente de Panamá, Belisario Porras, envía también desde David Chiriquí un grupo de panameños armados. Quita a los costarricenses y cuando Costa Rica envía otro grupo para apoyar a Héctor Zúñiga en la zona sur, en Pueblo Nuevo, son atacados a mansalva, son tiroteados y mueren más de 30 costarricenses, casi un centenar heridos y otro grupo de prisioneros son enviados a Panamá. Eso casi toma grandes dimensiones, al punto que tuvo que Estados Unidos intervenir para evitar que más sangre corriera. Del lado panameño no hubo ninguna víctima. Costa Rica había enviado más ejército a la zona sur y hacia la zona de Bocas del Toro, Almirante y Guavito, pero no se enfrentó directamente Costa Rica y Panamá, gracias a la intervención de Estados Unidos. Posteriormente, es hasta 1940 con el tratado Echandy-Montero-Fredenheim, que ya se define correctamente. Pero, ¿qué se estaba defendiendo? Bueno, más de 3.000 kilómetros cuadrados de una zona que se llama el Valle de Coto, Colorado, fértil, una zona fértil, y también los derechos sobre la soberanía y los derechos territoriales allí. Gracias a eso hoy Costa Rica tiene una de las zonas más ricas, más hermosas, y a pesar de los conflictos que se libraron, tenemos una muy buena amistad con Panamá. La historia de la batalla de Coto ha pasado desapercibida para muchos. Es por eso que desde el año 2012, el profesor Javier Olivares, junto con el historiador Raúl Arias, la jefa del departamento pedagógico Grace Beita, la asesora Yasmín Porras y el director del Colegio Nocturno de Golfito Félix Miranda, hicieron un recorrido de investigación histórico en el río Coto. Para el año 2014, Olivares, junto a algunos representantes del Departamento de Interculturalidad, dirigidos por el máster Anger Smith, inician con el tema de revitalización histórica de la gesta heroica de Pueblo Nuevo de Coto, para que todos los costarricenses conozcan esta página de la historia soberana de nuestro país. Casi que muchos la desconocen, principalmente porque después de la guerra de 1856, hasta este momento es que Costa Rica vuelve a defender la soberanía nacional.
¿Por qué? Porque hubo una movilización militar hacia la zona sur y hacia la zona del Caribe. Este tema ha sido muy invisibilizado, o sea, casi no se conoce. Entonces lo que pretendemos es que se dé a conocer este tema y sobre todo que se genere ese sentimiento de nación y de identidad. Y que principalmente Costa Rica, cuando hay usurpación o hay lesión hacia los derechos de Costa Rica, se defienda. Por eso, en 1921 al 2021, esos 100 años, debemos recordar a los que murieron allá, a los que dieron su vida, y que en el Parque Morazán están los restos de esos costarricenses, que al igual que nosotros podemos dar también nuestra vida y trabajar por el bien de Costa Rica para defender las causas justas y la defensa y la soberanía nacional. Este es el monumento que más reciente se acondicionó, conmemorando ese recuerdo de 32 costarricenses caídos en el combate de la batalla de Coto. Se ha acondicionado este pequeño parquecito por parte de la Municipalidad de Corredores, y en este centenario de la batalla de Coto nos recuerda ese heroísmo de ese grupo de costarricenses que entregaron la vida defendiendo el territorio nacional. En una batalla que ha sido prácticamente desconocida, pero que debemos recalcar, porque nos permitió, al fin y al cabo, resolver de manera definitiva el conflicto de los límites con nuestro hermano país Panamá. Asimismo, iniciar un proceso de pacificación, de una buena relación con los hermanos panameños. Es muy importante que al cumplirse 100 años de la batalla de Coto, recordemos ese patriotismo de este grupo de personas que en honor a Costa Rica perdió la vida, y que muchos de los costarricenses pues no valoramos ese esfuerzo y esa reseña histórica de ese 27 de febrero de 1821, en lo que de 1921, en lo que se conoce como la batalla de Coto. Y es importante que las personas sepan que este monumento está en Pueblo Nuevo de Coto, en el cantón de Corredores, y que recuerda una parte importante de la historia nacional. En febrero del 2015 se logra incluir y reconocer como efeméride nacional en el calendario escolar la Batalla de Coto, la cual se conmemora todos los 21 de febrero. 32 costarricenses murieron por defender nuestro territorio. Nosotros no dejemos que muera su historia. Nos vamos a un corte, pero ya casi regresamos. El intendente de Monteverde, Yeudy Ramírez, resalta la importancia social y económica de la construcción del puente sobre el río Caño Negro en el castillo de Peñas Blancas. La información nos la amplían los colegas de TVN Noticias. Ante el anuncio de que la estructura metálica de un puente llegó al castillo de Peñas Blancas de San Ramón para ser colocado sobre las aguas del río Caño Negro, le llamó la atención al intendente del Consejo Municipal Distrital de Monteverde, Yeudy Ramírez. Ramírez explicó a TVN Noticias que el paso vehicular le permitirá a las comunidades del castillo de San Ramón, como también Río Chiquito, Viejo Arenal, Tronadora de Guanacaste, pero en especial Monteverde de Punta Arenas, tener un desarrollo mayor en materia turística. Viene a fortalecer el corredor turístico que hemos venido trabajando ya, Municipalidad de Bangares, Tilarán, Peñas Blancas, Fortuna. Hemos venido siempre trabajando en la intención de conectar de una manera mejor el turismo, pero también a la gente local. Ahora en pandemia, con más razón, hemos visto ese acercamiento del turismo costarricense. Tener el puente Río Caño Negro sin duda agilizaría de forma importante ese tránsito. Obviamente mejoraría lo que es la plusvalía de los inmuebles de ese sector,
abre más las posibilidades de un mercado distinto, que una sodita, que un restaurante, que un mirador en todo el trayecto. Creo que el aporte para las diferentes comunidades va a ser importantísimo. Ramírez adelantó que ese trayecto está cargado de una diversidad de atractivos turísticos como el agua Arenal, la belleza natural del bosque eterno de los niños, la reserva biológica Monteverde y el volcán Arenal. Acá podríamos establecer una ruta clara con unas vistas impresionantes alrededor del lago, pasando por, no sé, varios kilómetros alrededor del lago, que sin duda a cualquier turista nacional, tico o cualquier local, Monteverde, Fortuna, El Castillo, sería algo impresionante. El intendente anunció que estará muy vigilante para que la obra se realice, por lo que llama la unión de todos los gobiernos locales impactados por esta nueva ruta turística. Esa relación debe estar fuerte, sin importar partidos políticos, y también tener una buena relación con el Ejecutivo, con el Legislativo, y así es que se logró que se llegara ya al Castillo el material para este puente, y yo creo que si seguimos trabajando, comunicándonos, vamos a lograr tener pronto ya ese puente construido. Cabe señalar que este trayecto podría convertirse también en la ruta alterna entre San Carlos y Tilarán de Guanacaste. Con esta información llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Los esperamos mañana.